mi solidaridad a esos trabajadores que perdieron su empleo en medio de esta crisis humanitaria, y más aún a los que despidieron inhumanamente con esas liquidaciones irrisorias, insignificantes, que son un insulto a toda una vida de trabajo. A ellos, que además de sufrir el dolor de las pérdidas familiares o de amigos en la pandemia, también han visto vulnerados sus derechos laborales, dejando en la incertidumbre el destino de sus familias. Mi abrazo fuerte y solidario. Tengan la plena seguridad que a partir de hoy, en lo que va a ser el inicio de este juicio político, porque no me queda la duda de que así será, de que los legisladores no podrán dar la espalda a ese clamor de los trabajadores porque se haga justicia, tengan la plena seguridad de que esa justicia llegará y con ella vendrán días mejores. Entrando en materia de análisis, señor presidente, compañeros legisladores, es necesario destacar que una de las atribuciones más importantes de los parlamentos es la fiscalización. La misma que cuando es ejercida de manera objetiva, sin persecución ni odios dedicados, tendrá siempre resultados esperados en democracia, como es el caso de la sustanciación de la solicitud de este juicio político contra el abogado Andrés Is, ministro de Trabajo. Debe conocer el pueblo ecuatoriano que se ha dado un caso inusual en la Comisión de Fiscalización, llamándolo de esta manera por ser generosa. Preocupa que el informe que recomendaba a este pleno el juicio político al ministro de Trabajo inicialmente tuvo respaldo de 9 comisionados. Unos días después se presenta una reconsideración de esta votación por parte de asambleístas socialcristianos. El informe no pudo ser aprobado ni rechazado. Pasa este pleno, que estoy segura que con una clara visión de justicia podrá dar el mejor criterio en favor de los trabajadores. Nos toca en el pleno responder si es o no responsable político de sus actuaciones el ministro de Trabajo. Es importante preguntarse qué pasó, por qué ese cambio inusual, inesperado del cambio de la votación. ¿Por qué de un día a otro los mismos que aprobaron el informe cambian de parecer? Juzguen ustedes, legisladores y pueblo ecuatoriano. Debe quedar claro que una de las causales de este juicio tiene que ver con la aplicación de esa mal llamada ley humanitaria que tanto daño ha causado a los trabajadores ecuatorianos. Hay que hacer memoria también y no olvidar que esa ley fue aprobada por los bloques de Alianza País y de Creo, esos que hoy dicen ser los futuros salvadores de la patria. Colegas asambleístas, en lo que respecta a esta curul, quiero dejar evidenciado que cumplimos estrictamente con los mandatos de la Ley Orgánica de la Función Legislativa en cada etapa de la sustanciación. Y hago énfasis especialmente al respeto y cuidado que hemos tenido para que el abogado Andrés Is, ministro de Trabajo, ejerciera su derecho a la defensa. Es decir, se le garantizó el debido proceso en todo momento. En consecuencia de ellos, compañeros legisladores, no existen solemnidades del procedimiento legislativo que se hayan violentado. Dicho esto, es vital destacar que el más alto valor de los funcionarios públicos es el respeto a la ley. Si esto quedara entredicho, la ciudadanía pierde toda fe y confianza en sus autoridades y en las instituciones. Lo que ha pasado con esta asamblea por la actuación que ha permitido aprobar diversas leyes que el pueblo ya conoce han sido en detrimento de sus derechos. Hay que recordar que la razón de ser del derecho es la justicia y de una u otra manera este pleno juzga y administra justicia, no jurisdiccional, sino justicia política, que es lo que hoy nos convoca, que es lo que el pueblo clama ante los constantes actos reñidos con la ley y la ética, orquestados y ejecutados por el desgobierno, la corrupción y el abandono que viven los ecuatorianos en los últimos 4 años, y más aún en estos momentos de pandemia. Considero que las 3 acusaciones que constan en este informe, motivo de este juicio político, se ajustan al incumplimiento de funciones por parte del ministro de Trabajo. Y para honrar el tiempo concedido, me referiré a 2 de ellas específicamente. Encuentro responsabilidad política y jurídica al ministro de Trabajo por atribuirse funciones que no le corresponden exclusivamente a los asambleístas. Estas atribuciones que se ha dado el lujo de asumir el señor ministro cuando no le competen respecto al acuerdo ministerial MDT 2020-133 de fecha 15 de julio del 2020 y el artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario.
Más allá de ello, quiero mencionar que como parte de la bancada de la Revolución Ciudadana, rechazo la promulgación de esa mal llamada ley humanitaria por considerarla precarizadora. Pero es menester de esta curul defender las atribuciones que tienen los asambleístas, que tenemos los asambleístas, y más aún cuando una de esas atribuciones se encuentra amenazada o invadida. Pues es este el caso de la intromisión del ministro de Trabajo, de la rogación de funciones. Se evidencia que el acuerdo ministerial MDT-2020-133 se contrapone a la interpretación del artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo que contiene la ley humanitaria. La Asamblea Nacional ya interpretó en su momento que el cese de las empresas por fuerza mayor y caso fortuito, cuando existe la imposibilidad de realizar el trabajo por estas razones, las mismas que estarán ligadas al cese total y definitivo de la actividad económica del empleador, sea persona natural o jurídica. Esto quiere decir que habrá imposibilidad cuando el trabajo no se pueda llevar a cabo tanto por los medios físicos habituales como por medios alternativos que permitan su ejecución, ni aún por medios telemáticos. Sin embargo, el artículo 3 del acuerdo emitido por el ministro de Trabajo cambió la consideración para que se configure la fuerza mayor o caso fortuito, remitiéndose a la suplencia que expresa el artículo 30 del Código Civil, situación que no fue lo que la Asamblea resolvió. Esta interpretación antojadiza y acomodada a los intereses de los empleadores sirvió para afectar derechos laborales, para reducir jornadas y generar los cientos de miles de despidos sin las correspondientes liquidaciones, y no para los casos total o definitivos de la empresa, de las actividades de la empresa. Por ello es necesario expresar que la atribución de interpretar las leyes según el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución de la República corresponde exclusivamente a la Asamblea Nacional, no a usted, señor ministro de Trabajo, no al Ministerio de Trabajo. Le recuerdo al ministro Is que él como abogado debe conocer que los servidores públicos solo podemos hacer lo que la ley nos permite. Esto indica el artículo 226 de la Constitución, donde nace el principio de legalidad, principio que el ministro Is decidió pasar por alto. Las pruebas y análisis de las mismas evidencian que existió una interpretación con favorabilidad a los empleadores, al emitir un acuerdo ministerial que acomodó a la realidad convenida para alguno de ellos para acogerse y despedir a miles de trabajadores en plena pandemia, todo con la venia del ministro de Trabajo. El dolor por las pérdidas, por las muertes, tuvo que sumarse el dolor por los despidos y por el destino incierto de cómo sostener a sus familias. Quiero referirme ahora al incumplimiento que va ligado a esta avalancha de vulneración de derechos laborales, al incumplimiento de la disposición transitoria 25ª de la Constitución de la República del Ecuador con respecto al salario básico unificado para el año 2021. La razón no exige fuerza, compañeros legisladores. La comparecencia del ministro en la comisión tuvo la intención de confundir a los asambleístas en la exposición técnica para justificar por qué no incrementó el salario básico, yéndose abiertamente en contra de la norma expresa que le obliga a que su decisión debe estar enmarcada en el incremento y no en el congelamiento. También decidió no cumplir con el principio de progresividad que exige el Código de Trabajo y que se lo repiten las normas correspondientes a la fijación del salario básico. Resulta que el ministro tomó una fórmula que riñe con las disposiciones constitucionales y legales con el fin de perjudicar a los trabajadores y decidió que en medio de esta, la peor crisis económica y humanitaria que ha golpeado a las familias ecuatorianas, no haya un centavo de incremento para el periodo fiscal 2021. Para el ministro Is, la progresividad está en haber congelado en $400 el salario básico. Para él, los trabajadores no merecieron tener un alza en su salario. Esto ratifica la premisa de este gobierno de poner siempre entre sus prioridades a los empleadores, a los dueños del capital, sin importar las paupérrimas circunstancias por las que atraviesan las familias ecuatorianas. Para finalizar, colegas asambleístas,
Quiero resaltar y ratificar que existen elementos suficientes que no han sido desvanecidos en la comisión y que prueban el incumplimiento de las funciones del ministro Isch. Por las razones antes dichas y porque debemos ejercer una fiscalización seria, objetiva, apegada a la ley y a la Constitución, y porque desde esta curul siempre estaremos de parte de los derechos de los trabajadores, de nuestro pueblo humilde y trabajador, conmino a este pleno, a los compañeros asambleístas, a aprobar el pedido de juicio político del abogado Andrés Isch, ministro de Trabajo. Este domingo, con la memoria viva de nuestros trabajadores de la patria, tendremos la oportunidad de enterrar a las urnas a los responsables del crecimiento acelerado del desempleo y de la precarización laboral, a los responsables de tanta miseria y dolor. Esa memoria viva del pueblo ecuatoriano que recordará por siempre estos 4 años como los peores de la historia. Esa memoria del pueblo ecuatoriano se pronunciará por la recuperación del empleo y es un voto por la vida de dignidad que ese pueblo merece. Gracias, señor presidente, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano. Escuchamos así a la legisladora Mónica Brito, quien considera que las 3 causales se ajustan al incumplimiento de funciones del ministro de Trabajo, Andrés Isch.